Muy bienvenidos, estamos contentos de estar en un encuentro más a través de este seminario de revelaciones del Apocalipsis. Es un seminario muy interesante que nos ha servido para ir perdiendo el miedo a varias cosas que tiene la mente humana, sobre todo cuando hablamos del Apocalipsis, sobre todo de lo que tiene que ver con temas como la muerte, como tiene que ver con temas como el juicio, con temas que tienen que ver con el bautismo también, que lo vimos en el día de ayer. Y bueno, estamos contentos porque hoy podemos estar de nuevo con ustedes y hablar de este tema, que es un tema muy lindo, que habla acerca de profetas modernos y visiones. Así se llama el título de esta noche. Los profetas son personas notablemente honradas por Dios, que tenían que llevar a cabo una misión, que no era fácil, nunca era fácil ser profeta. Pero tenemos que entender de que eran personas muy queridas por Dios, eran personas muy amadas. Incluso en el libro de Apocalipsis un ángel le dice a Juan, 2 veces le dice, que él consideraba a los profetas como hermanos. Una docena de veces el Apocalipsis menciona falsos o verdaderos profetas. Juan era tan convincente y tenía tanta influencia para presentar a Jesús que sus enemigos, los enemigos de la época, trataron de matarlo metiéndolo en una olla de aceite hirviendo. Y como vieron que no se moría, lo llevaron preso a la isla de Patmos, que era una fortaleza donde estaba obligado a trabajar allí en las minas de Patmos. No había forma de escapar de allí porque, claro, nadie podía irse nadando desde allí. Las distancias, ¿verdad?, quedaban muy lejanas para volver al continente, pero Juan no necesitó escapar porque el Señor Jesús estaba con él y allí, ya viejo Juan, casi a la edad de 90 años, recibió la revelación del Espíritu Santo, la revelación de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, que es el libro de Apocalipsis. Tan golpeado ha sido este libro, tan desprestigiado por el diablo para que la gente le tenga miedo. Pero hoy nosotros, al ir avanzando en los encuentros, fíjate que ahora estamos en la lección 17 de este seminario. Nos hemos dado cuenta, todos nosotros, incluso vos que nos estás viendo, de que no hay por qué temer, porque el mensaje es algo muy lindo. Y el mensaje para estos días, con respecto a los profetas y respecto al espíritu de profecía, es un mensaje también muy bonito. Pero ¿se ha preguntado usted por qué en estos días tan cruciales para los hijos de Dios, precisamente antes de la segunda venida de Jesús, ya no tenemos profetas? Claro, hay una explicación para esto. ¿Es Juan el último profeta por medio del cual habló Jesús? ¿Por qué ha dejado Dios de hablar por medio de profetas? ¿O es que lo sigue haciendo? Este es un tema muy estimulante y extraordinario. Al abordarlo, obviamente, lo vamos a hacer con la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros aquí ya oramos, pero si vos nos estás viendo, poné pausa y hacé tu oración también, ahí en tu casa, para que el Espíritu Santo te dirija. Si no sabes cómo orar, te lo digo bien simple. Dirigite al Padre en oración, pedile perdón por tus pecados, los pecados que hayas cometido en estos días, el día de hoy, y pedile al Padre que envíe el Espíritu Santo para que Él te ayude a comprender el tema de esta noche. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Cómo se comunica Dios con sus profetas? Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 4. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las palabras en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del
que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dios Padre le habló a Jesús, por lo que acabamos de escuchar. Jesús le habló al ángel, el ángel le habló a Juan, y Juan le habló a las 7 iglesias. Y así este mensaje llegó hoy hasta nosotros. Entonces vemos bien claro cómo Dios se comunica, cómo sigue todo esto. El Padre le habla a Jesús, Jesús le habla al ángel, el ángel le habla a Juan, Juan le habla a las 7 iglesias, y así llega a nosotros. Una cadena la cual no se ha cortado. Pero ahora, ¿a quién le revela Dios sus planes futuros? Amós 3:7, ¿qué dice? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Muy bien. A sus siervos los profetas es a quien le ha revelado el Señor sus planes futuros, para que nosotros podamos tener plena certeza de lo que va a acontecer. La forma en la cual Dios ha tratado a los profetas también nos abre la forma en la cual a Dios le importa la profecía. La forma en la cual Dios estableció para dar una relevancia especial a sus mensajes, nos muestra a nosotros de que no son mensajes al voleo, sino que son mensajes que tienen que ver con la importancia de su persona. Ahora, ¿de dónde consiguen los verdaderos profetas su información? Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo revela a los profetas, la información, pero para que los profetas la puedan comprender y así poder escribirla o transmitirla oralmente al pueblo en ese momento, necesitaban ser inspirados. ¿Por qué? Porque era una situación sobrenatural, era algo que no era normal en la vida de ellos, entonces tenían que ser inspirados por el Espíritu Santo. Y nosotros hoy somos iluminados por el Espíritu Santo para comprender la inspiración que recibieron los profetas y también para comprender la revelación, el mensaje que vino de parte del Espíritu Santo. Ahora, ¿necesita un profeta escribir un libro para ser un verdadero profeta? No, no necesita escribir un libro. Y encontramos varios profetas que no escribieron libros. Hay unos 12 profetas más o menos en la Biblia que no escribieron nada. Uno de ellos, por ejemplo, de los más conocidos, Juan el Bautista, del cual Jesús dijo que no había nacido otro mayor que él. Y ahí encontramos esta importancia, ¿no?, de los mensajes de los profetas, el testimonio de los profetas, la vida de los profetas, su consagración, su testimonio, su fidelidad. No predicaban solamente por los mensajes escritos, sino también por lo que se decía de ellos o lo que la gente sabía acerca de ellos. ¿Ha usado Dios alguna vez a mujeres como profetas? Bueno, la respuesta es sí, y vamos a ver algunos de ellos, algunas profetisas de la Escritura. Por ejemplo, Ana, en Lucas 2, versículos 36 al 38. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Muy bien, y tenemos también a María, Éxodo 15:20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Tenemos también a Débora, en Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Muy bien, fíjense que ella era profetisa y también era una juez de Israel. Ahora, Hulda, Segunda de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote
Hilcías, y Eicam, Abacor, Safán y Isaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de la vestidura, la cual mora en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Muy bien, y también tenemos las 4 hijas de Felipe en Hechos 21, del 8 al 9. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Muy bien, entonces ahí vemos de que sí había profetas, mujeres, en la época bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿habla Dios por medio de profetas en los últimos días? Joel capítulo 2, versículos 28 al 31. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigio en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Muy bien, sí, así es, porque en la palabra de Dios, acabamos de, como leyó Juan recién, la palabra de Dios, esta profecía de Joel, está dictaminada para los últimos días, que tiene que ver con la séptima trompeta y tiene que ver también con el sexto sello del libro de Apocalipsis, ya inaugurando el tiempo del fin. Ahora, es interesante notar que, bueno, no quiere decir que todos vamos a ser profetas, pero ya vamos a ver ese detalle un poquito más adelante. Hay una cosa que el Señor puede hacer con nosotros, y es darte un sueño, darte una revelación, pero eso no quiere decir directamente que seas un profeta. Porque hay un detalle que vamos a ver un poquito más adelante ahora, mientras vamos desarrollando esto, pero ya te voy diciendo de que es bueno ir notando las diferencias, porque hay personas que piensan que todos son profetas, o que hay personas, ¿no es cierto?, que hay muchísimos profetas ahora. Sí, hay muchísimos profetas ahora, pero el Apocalipsis nos advierte que hay muchísimos profetas falsos. Eso lo tenés que tener muy en cuenta. Hay muchos profetas falsos. ¿Y hay profetas verdaderos? Sí, pero son muy poquititos. Son más los falsos que los verdaderos. Ya vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Cuando Jesús ascendió, dio dones a la iglesia. ¿Cuáles son estos dones? Efesios 4, versículos 7 al 8 y versículo 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio don a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, en todos los dones que constituyó el Espíritu Santo dio responsabilidades para que se ejercieran y se administraran los dones que daba el Espíritu Santo. Esas responsabilidades tienen que ver, ¿no es cierto?, con los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Muchos dones dio el Espíritu Santo, dio la fe, el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la benignidad, el poder discernir los espíritus, hablar en lenguas, el don de profecía, un montón de dones, en los cuales todos podemos participar de esos dones conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Pero uno de los dones más importantes que nos ha dado el Espíritu Santo es el poder hablar, el predicar, el enseñar. Fue dado para todos. Fue dado para todos. Por eso vos ves de que nosotros estamos compartiendo este seminario. Yo no estoy predicando solo, no estoy enseñando yo solo, sino que estoy compartiéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy compartiendo? Porque todos podemos hacer esto que yo estoy haciendo, siempre y cuando vos confíes en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿para qué
qué se dieron estos dones? Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, el Señor no quiere que vos seas una persona que vayas a una iglesia y te sientes a escuchar, después te pares y te vayas. No, el Señor ha dado los dones para perfeccionarte, para no dejarte como vos te encontró, sino para que vos puedas animarte a hablar, para que te puedas animarte a enseñar, para que puedas animarte a ayudar a otros, para que puedas animarte, no que te quede y digas, no, yo no sé, no, yo no puedo, no, yo no quiero. No, es justamente para eso, para perfeccionarte, para ir sacando todo lo malo que hay en vos y que vaya habiendo cosas mejores, dones mejores. ¿Para qué? Para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Y esto constituye una gran verdad, porque la iglesia no es solamente un lugar donde te reunís para cantar, para escuchar una predicación y después volverte a llevar una ofrenda, un diezmo y después volverte a tu casa. No es eso. La iglesia está para ayudarte a vos a que seas perfecto. La ayuda del Espíritu Santo se da individualmente y colectivamente. El propósito de la iglesia es la santificación de los miembros, o sea, apartados de lo malo, ¿para qué? Para que sean edificados, para que sean justificados, para que vayan dejando el pecado y juntos vayan llevando la obra de Dios. O sea, no puedo yo solo hacer todo yo solo, necesito, ¿qué cosa? La iglesia. Entonces, si vos te quedás en tu casa, te lo digo bien simple, el Espíritu Santo no te puede perfeccionar, porque para eso tiene un propósito la iglesia: justificarte y santificarte. La justificación y la santificación es un proceso individual y colectivo, así lo enseña la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos perfecciona para que nosotros seamos edificados, para que vayamos tomando nuestro lugar. Y a veces ocupemos un lugar de mano, a veces un lugar de oído, a veces un lugar de pie. O sea, donde vos puedas servir. No tienes que detenerte. ¿Por cuánto tiempo debían permanecer estos dones en la iglesia? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo llegamos a la plenitud de Cristo, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo? Pablo explica que esto sucede cuando llega Cristo. O sea, nosotros vamos en camino de perfección, camino de justificación, camino de santificación, hasta la venida de Cristo. Obviamente esto tiene una explicación. Nuestro carácter es justificado es perfeccionado hasta que nosotros participamos del fuerte pregón, hasta que participamos de la lluvia tardía con el Espíritu Santo para predicar a todo el mundo las buenas nuevas. Y nuestro cuerpo, que tiene todavía rasgos del pecado, va a terminar de ser perfeccionado hasta la venida de Cristo. Esto es lo que nos enseña la profecía bíblica. Y algunos todavía puede ser que no entiendan esto que estoy hablando porque es un poco más avanzado que este seminario. Porque este seminario es introductorio. Pero vos tenés que saber que hay mucho más, de donde estamos enseñando nosotros, hay mucho más todavía para aprender. Ahora, ¿qué hará por usted la iglesia con todos estos dones? Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre para engañar, empleando astucia de artimañas del error. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Vos fijate cuánta gente ha pasado de iglesia en iglesia, una creía esto, pasó del budismo, pasó al cristianismo, del cristianismo pasó al hinduismo, del hinduismo pasó acá, de acá para allá, después 5 o 6 religiones. Hay gente que ha pasado toda su vida dentro de las iglesias, porque se comportan como niños fluctuantes, o sea, niños que no han madurado. El Señor quiere que nosotros aprendamos
del Espíritu Santo y maduremos para que no seamos engañados y seamos arrastrados de un lugar al otro por cualquier evento de doctrina. Te dicen, sí, allá están haciendo milagros, vamos corriendo porque allá está el Espíritu Santo. Ya hay un profeta, vamos corriendo porque allá está el Espíritu Santo. ¿Es así? No, no es así. Por eso dice que ya no, para no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? ¿Cómo te engañan? Cuando vos no conocés la Biblia. ¿Cómo te engañan? Cuando vos no estás en comunión con el Espíritu Santo y no conocés la Biblia. Si vos estás en comunión con el Espíritu Santo, te transformás en una persona espiritual, orás todos los días y todos los días le pedís al Padre que envíe el Espíritu Santo para ayudarte a comprender la Biblia, ¿qué va a empezar a pasar dentro tuyo? Vas a empezar a comprender la doctrina de Dios. Vas a dejar de depender de los pastores, de los sacerdotes y de un montón de otras cosas. ¿Para qué? Para depender directamente del Espíritu Santo, que Él sea tu maestro. Ahí estriba la diferencia del Hijo de Dios. Porque el que es dirigido por el Espíritu Santo conforme a la Biblia, no lo engaña a nadie. De eso hablaba Pablo. Pablo hablaba de ser espiritual. Y el espiritual no lo engaña a nadie. ¿Por qué? Tiene la Biblia como su espada, tiene la Biblia como su defensa, basa su fe en la palabra de Dios, alimentado por la compañía del Espíritu Santo. ¿Tuvo la Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento el don de profecía? 1 Corintios capítulo 1, versículos del 6 al 7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, el testimonio de Jesucristo ha sido confirmado entre vosotros de tal manera que nada os falta ningún don. Tenía todos los dones, inclusive el don de profecía. Claro, vos fijate, Juan, el que escribió el Apocalipsis, era profeta. Pablo era profeta. Así lo declara la Escritura. Aunque a veces no lo vemos como profeta a Pablo. Pero Pablo, por ejemplo, da muchas profecías para nuestros días hoy, las cuales hoy no estamos ni siquiera viendo porque estamos solamente estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿tendrá la Iglesia de Dios de los últimos días el don de profecía? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien, sí, sus miembros guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de profecía, del cual también habla Jesús en Juan 5:39. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. La Biblia fue dirigida por el Espíritu Santo. El espíritu de profecía es un don del Espíritu Santo para que vos puedas ser profeta. Entonces acá te quiero explicar algo que comencé diciendo al principio, pero ahora te lo voy a aclarar un poquito más. Cuando uno ha elegido ser profeta, uno tiene que hacer lo que dicta el Espíritu Santo y llevar adelante la labor del Espíritu Santo. Ahora, nosotros encontramos de que los libros de profecía más importantes de la Biblia son el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Estos dos se encadenan, se unen entre sí. Apocalipsis no puede ser entendido sin Daniel y Daniel no puede ser entendido sin Apocalipsis. Cuando vos estás en el capítulo 12 de Daniel, vas a encontrar que a Daniel se le pide que selle el libro y que el libro iba a poder ser entendido en el tiempo del fin. O sea, ¿cuándo es el tiempo del fin? En el sexto sello, en la apertura del sexto sello. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? En 1798. El sexto sello se empezó a abrir en 1755, eso ya lo vimos, ¿sí? Pero ahora hay algo interesante. Si vos después mirás en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, leete todo el capítulo 10 de Apocalipsis, vas a ver de que Juan retoma desde el capítulo 12 de Daniel y entonces sigue la profecía bíblica
para el último tiempo. Continúa la profecía bíblica para el último tiempo. Y entonces allí, en el capítulo 10, vos vas a encontrar de que lo que Daniel selló se destraba en la séptima trompeta, la cual habla en Apocalipsis 10, versículo 7. Cuando vos tomás en cuenta eso, claro, vos vas a ver que en el tiempo de la séptima trompeta empieza a escucharse, empieza a predicarse el libro de Daniel. Como ya habíamos dicho, esto sucede en la década de 1840, más particularmente el 22 de octubre de 1844, cuando comenzó el juicio de Dios. Ahí se empieza a comprender el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y surge una nueva profeta, porque claro, el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos allí que dice: es necesario que profetices otra vez. ¿Por qué? El tiempo ya no sería más, ya no habría tiempo profético, ya no habría profecías de tiempo. Los profetas preparaban al pueblo para las profecías de tiempo o para las profecías en las cuales el Señor les advertía de un juicio, en las cuales el Señor les advertía, a los hijos de Dios les advertía de que el Señor iba a hacer algo, en lo cual ellos se tenían que preparar para ese algo. ¿Se acuerdan en el caso de Noé? Noé les advertía de que iba a venir un diluvio. ¿Sí? Les advertía que iba a venir un diluvio. Entonces, cuando vino el tiempo, vino el diluvio, no hicieron caso, solamente 8 se salvaron. Ahora, en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que ahí en Apocalipsis 10 vas a encontrar allí, después léelo bien, en los primeros versículos del capítulo 10, que se nombran unos truenos. Y Juan no escribe acerca de esos truenos, pero sí, después le dice que es necesario que profetices nuevamente, porque pasarían por un chasco. La iglesia adventista del séptimo día surge con ese gran chasco, pero también en ese tiempo se levanta una profeta de Dios. Para los adventistas del séptimo día, Elena de White es una profeta de Dios, no reemplaza la Biblia, pero es la última profeta para el tiempo del fin. No quiere decir esto de que vos no puedas tener un sueño de Dios o que puedas tener una visión de Dios para vos o tu familia, pero ya no para el pueblo de Dios. Con esto, ¿qué te estoy diciendo? ¿Hay profetas para el tiempo del fin, como dice Joel? Sí, hay profetas. Pero ¿hay alguien que haya tenido el espíritu de profecía? O sea, el don del espíritu de profecía, que haya sido profeta, sí, en la persona de Elena de White. Yo sé que por ahí es difícil de creer, difícil de comprobar, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es bien clara, porque te da en Apocalipsis, te da el tiempo, la séptima trompeta. Claro, y allí aparece ella. ¿Y cuál fue la misión de Elena de White? Levantar la Biblia, realzar la Biblia. No que la gente fuera detrás de sus enseñanzas, sino realzar la Biblia. ¿Yo qué te predico? La Biblia. ¿Por qué? Porque la última profeta dijo de que yo tengo que predicar sobre la Biblia. ¿Para qué? Para poder realzar el mensaje de Juan en el Apocalipsis, el libro en el cual se le dice al pueblo de Dios del tiempo del fin que lo que tiene que predicar es la Biblia, toda la Biblia, no una parte. ¿Qué hace el resto del mundo? Se queda con un pedacito, con un poquito. Pero los hijos de Dios del tiempo del fin tienen que predicar toda la Biblia. Los hijos de Dios guardan todos los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesucristo, pero no todos son profetas. Yo no soy profeta, pero te estoy enseñando de profecía. ¿He tenido sueños del Señor? Sí, he tenido sueños del Señor. ¿Me ha revelado el Señor alguna cosa de otras personas? Sí. ¿Pero soy profeta? No, yo soy pastor. Yo soy pastor. Profeta, el ministerio de profeta se acabó hace unos años atrás, cuando murió Elena de White. ¿Se va a levantar otro profeta? No. ¿Por qué? Juan había dicho que se iba a levantar un último profeta para el tiempo del fin. Bueno, el tiempo del fin ya sabemos la fecha en la cual comenzó el tiempo del fin. Sabemos que Elena de White cumplió su ministerio, hizo bien su ministerio. Ahora, ¿se va a levantar otro? No, porque todo lo que vos necesitas saber hoy está en la Biblia. No necesitas más nada. Y es más, la Biblia te dice que si alguien, algún profeta o alguna cosa viene y te dice algo que está fuera de la Biblia, sea anatema, sea
maldito. Ahora, ¿qué tres cosas ordena Pablo respecto a los profetas? Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 20 al 21. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. No menospreciéis la profecía, escudriñadlo todo, retened lo bueno. ¿Sí? Esas tres cosas dice Pablo, pero dice una cosa más en 1 de Tesalonicenses 5, 22, que dice, absteneos de toda especie de mal. Eso quiere decir algo bien importante. Quiere decir que yo tengo que estar mirando a un profeta que está enseñando profecías demoníacas, que está enseñando profecías que no tienen que ver con la Biblia, y yo lo tengo que seguir. No, dice absteneo de toda clase de mal. Si vos ya sabés que la persona que te está enseñando no está enseñando conforme a la Escritura, no está el Espíritu Santo con esa persona. Si una persona te dice, a mí me parece, yo creo, está hablando de lo que le parece, está hablando de lo que cree. Yo siento, está hablando de lo que siente, pero no está hablando conforme a la Escritura. Cuando una persona, un pastor, un profeta, un apóstol, lo que sea, te habla así, abrí el ojo. Porque lo que te está diciendo es mentira. Porque te está hablando de lo que siente, de lo que piensa, de su emoción, pero no del Espíritu Santo. Y te dice, sí, porque, y gritan, ¿viste? Y te dicen, sí, porque el Espíritu Santo está conmigo y todo. Sí, está bien, todo bien, pero a ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver. Realmente, ¿está siendo un verdadero profeta? Dice la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si lo que dice el profeta no se cumple, ¿es profeta? No lo es. No lo es. Estamos visitando a una persona y esa persona me dice, sí, porque la profeta a mí me dijo de que iba a tener un hijo y pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, y este es el 4º año y creo que este año va a ser. O sea, 4 años sabiendo que no es profeta y seguís engañado. 4 años, ¿por qué? Porque no prestás atención a lo que dice la palabra de Dios, dice escudriñando todo, claro, escudriñar que la Escritura, no irte a libros de la muerte de los egipcios, irte al libro de las brujerías, de los brujos, esto, lo otro, escudriñarlo todo, dice la Biblia, no dice eso. Pablo está hablando de escudriñar ¿qué cosa? La Escritura, la Biblia, retener lo bueno ¿de qué? De la Biblia. Si hay alguien que te está predicando algo que no es bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Abstenerme de no escuchar a esa persona, porque esa persona no está con el Espíritu Santo, no está con el Espíritu de Dios. No, porque yo escucho a todos, yo escucho a este pastor, escucho a este, escucho al otro, escucho al cura, escucho acá, escucho... Todo me hace bien. ¿Todo te hace bien? ¿Te queda la cabeza así? No, un hijo de Dios escucha al Espíritu Santo. Y si una persona te está hablando y no está conforme a la Escritura, el Espíritu Santo no está con esa persona, no es profeta. Y tampoco está hablando del mensaje de los profetas de la palabra de Dios. ¿Qué necesitas hoy vos? ¿Una nueva profecía? ¿Una nueva revelación? No, lo que vos necesitas es conocer la Biblia, es conocer el Espíritu Santo, es conocer las profecías bíblicas para este tiempo final, en las cuales solamente estamos tocando solamente la puntita. Ahora, ¿cómo prueba uno a un profeta para saber si es verdadero? Isaías 8, versículo 19 al 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Exactamente, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No hay luz en sus vidas. Entonces, ¿cómo puede un hijo de Dios ir a ver a un adivino, a un astrólogo, a alguien que les tira las cartas para el tarot? No puede, porque ese es el poder de Dios. Claro que no. Entonces, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. ¿Se conforme a qué? Conforme al Evangelio. ¿Conforme a qué? Conforme a la Biblia. Si vos no conocés la Biblia, pues cualquiera te engaña. Cualquiera te engaña. Dice, no, pero fíjate,
fíjate esta cultura, fíjate esta enseñanza y todo. Sí, todo lo que vos quieras. Todo lo que vos quieras. Sí, puede ser muy lindo, todo, y te lo acepto, puede ser muy lindo. Pero ¿sabés qué? No tiene sabor de vida eterna. No está dirigido por el Espíritu Santo, sino está conforme a los 10 mandamientos, a las leyes de Dios y al testimonio de Jesucristo con respecto al espíritu de profecía, o sea, con respecto al testimonio de los profetas que está escrito en la Biblia. La Biblia no se contradice, no tiene errores. ¿Qué otras cosas identifican a un verdadero profeta de Dios? Veamos. Es impulsado por el Espíritu Santo y no por la mente del hombre. Primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Excelente. No da su propia interpretación privada de la profecía. Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Señala los pecados del pueblo contra Dios. Isaías 58:1. Clama a Dios en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob su pecado. A vos en cuello hay que declarar la rebeldía y el pecado. Entonces, si vos estás en una iglesia, en un lugar, estás asistiendo donde el pastor o el profeta que de allí de ese lugar te dice: no hay problema, todos pueden vivir en concubinato, no hay problema, todos pueden mentir o engañar o estafar, no hay problema. ¿Qué te está diciendo eso? Está en contra de la palabra de Dios. Porque una persona no puede ir en contra de la palabra de Dios, no puede apañar el pecado. Uno tiene que ir contra el pecado y ayudar a la gente para que mejore, no para que empeore, no para que viva en pecado, sino para que vaya mejorando. Porque los dones del Espíritu Santo son para mejorar, no para empeorar. Amonesta acerca de los juicios venideros. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Edifica, exhorta, consuela a la iglesia. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Muy bien, eso es justamente lo que tiene que ver con qué es más importante, el hablar en lenguas o tener el don de profecía, el que predica profecía. Entonces, edifica, exhorta y consuela a la iglesia la profecía, claro que sí. Reconoce la divinidad de Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muy bien, reconoce la divinidad de Jesús. Muchos no reconocen la divinidad de Jesús, creen que Jesús solamente es un nombre y Jesús es Dios. Entonces ahí vos vas a ver que hay muchos que no reconocen que Jesús es Dios. Ahí fíjate, ahí también el ojo. ¿Cuántas cosas, no? Vive y actúa en armonía con la Biblia. Mateo 7, versículo de 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se reconocen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
O sea que si hay alguien que dice ser profeta y no está cumpliendo con la palabra de Dios, golpea a su esposa, está mintiendo, roba, ¿es profeta? No, no lo es. No lo es. Un hijo de Dios no va en contra de la Biblia, va a favor de la Biblia. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. No es un astrólogo, hechicero, medium o adivino. Fíjate vos en los tiempos que vivimos que tenemos que aclarar esto. Deuteronomio 18, versículos del 9 al 12. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones que Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por más que usen el nombre de Jesús, hay algunas iglesias, lamentablemente, que usan hechicería en sus cultos. Y esto parece una locura, pero es cierto y es real. Hacen círculos de sal y otras cosas más, traen animales y esas cosas. Todo eso, por más de que lo nombren a Jesús, eso Jesús no lo pide. La Biblia está en contra de eso. Entonces no podemos recurrir a esas personas. Por más de que vos vayas y te diga, sí, porque fue el adivino, fui a la bruja, fui al otro. Sí, pero es creyente, si va a la iglesia, y va a... No importa. No es el poder de Dios. No está obrando el poder de Dios. Y entonces sabemos que es un falso profeta. ¿Cuál es la condición de una iglesia sin el don de profecía? Mateo 15, 14. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así es, y como dice Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, o será disipado, como dice algunas otras versiones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? El pueblo está ciego, la iglesia está ciega, y un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Prueban los milagros que un profeta es verdadero? Vamos a ver Apocalipsis 16, 14 y Mateo 7, del 21 al 23. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Muy bien, ¿prueban los milagros que un profeta es verdadero? No, porque el diablo y sus demonios también pueden obrar milagros. Para este tiempo los están engañando, ¿para qué? Para que estén del lado del diablo, a través de los ricos, los poderosos, a través de todo este engaño que hay en el mundo, para que vos estés del lado del diablo, no del lado de Jesús. Entonces vos tenés que ver esto. Si alguien te dice, sí, porque están haciendo milagros, camina este, camina el otro, mirá, fíjate si la vida de esa persona que está haciendo los milagros está conforme a la palabra de Dios. Hoy estamos llenos de personas falsas. Hoy los profetas que dicen ser profetas son falsos profetas. ¿Por qué? La última profeta murió hace 150 años atrás. Y entonces ya no hay más profetas llamados por Dios. Estos que están obrando en el mundo son engañadores, tienen el espíritu del anticristo, tienen el espíritu del diablo. Y eso lo aclara bien el apóstol Pablo y también lo aclara muy bien Juan en el libro de Apocalipsis. Los dos profetas te lo aclaran, Pablo y Juan te aclaran acerca del último tiempo. En el último tiempo hay mucha gente que te va a predicar de la palabra de Dios, pero te va a estar engañando, porque su espíritu no es el espíritu de Cristo. Su vida no está conforme a la vida de Cristo. Su ejemplo no está conforme a la Escritura.
Por eso es que tenés que abrir los ojos en este tiempo en lo cual no le puedas hacer caso a tus sentidos. Vos vas a ver gente que se va a transformar en un animal, sí, lo vemos en la televisión, vemos de que se disfrazan, ¿no es cierto? Se convierten en ese animal, sanan a las personas, pueden atravesar paredes, pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. ¿Cuántas cosas pueden hacer? Un montón de cosas pueden hacer. Pero ¿el poder de quién? Por el poder del diablo, queridos. El diablo hoy está liderando muchas iglesias para engañar a los más que puedan. Pero vos tenés que conocer la verdad, y la verdad está en el libro de Apocalipsis, y la verdad está en la Biblia. ¿Cuáles son los 3 métodos que Dios usó para hablar con los profetas? Número 12, versículos del 6 al 8. Y él les dijo: oí ahora mis palabras. Cuando haga entre vosotros el profeta de Jehová, le aparecerá en visión. En sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mí, siervo Moisés. Muy bien, entonces Dios hablaba en visión, en sueños, y hablaba cara a cara con los profetas. Ahora, nosotros encontramos que hay personas que leen la bola de cristal. Te leen la palma de la mano, la borra del café, las gotas del champán, que te leen a través de una tableta con letras y números, que le preguntan a los espíritus, que son los demonios, que ya hablamos de eso, ¿verdad? También le preguntan a los muertos, tiran los huesos. ¿Esos son hombres de Dios? ¿Son mujeres de Dios? No, y ya sabemos por el tiempo profético, según lo que dice Apocalipsis capítulo 10, que el tiempo profético ya no es más, ya no va a haber nueva revelación. Es más, o sea, Elena de White ni siquiera dio nueva revelación, nos llevó a la Biblia, y su mensaje principal tenía que ver con la palabra de Dios, el cuidado de la salud y el compromiso del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Así te resumo la obra de Elena de White. Pero no dijo nada nuevo con respecto a la palabra de Dios, sino que reafirmó lo que estaba en la palabra de Dios. Ahora, está buenísimo darnos cuenta de que hoy todos esos métodos usados por las personas, porque hay muchísimos métodos, muchísimos, pero eso no los usa Dios, eso destripar un sapo. Hacer una oración en el nombre de Jesús después de haber destripado un sapo, ¿eso es de Dios? No es de Dios. Y yo sé que a algunos les sonará raro esto que estoy diciendo, pero en algunos lugares que nos están viendo, saben que esto es algo muy común. Y como uno ha andado por todas partes, sabe yo sé de lo que estoy hablando, no lo estoy inventando. Ahora, ¿qué ocurre con un profeta en visión? Bueno, vamos a verlo un poquito. Pierde fuerza natural y recibe fuerza sobrenatural. ¿Cómo le pasó a Daniel? Que cayó como muerto y entonces recibió la fuerza de Dios. No respira, pero puede hablar. Dice que pierde el aliento, o sea, no puede respirar, pero puede hablar. ¿Sí? Porque el Señor es el que lo está ayudando. No ve, sin embargo, sus ojos están abiertos. O sea, vos le pasás la mano por delante y no ve nada. ¿Sí? Ahora, ¿esto va a suceder? ¿Le puede pasar a alguna persona? Sí, le puede pasar. ¿Puede pasar a alguna persona? Sí. ¿Puede recibir un mensaje de Dios? Sí, puede recibir un mensaje de Dios. ¿Ser profeta en este tiempo? No. ¿Ser profeta para la iglesia de Dios del tiempo final? Ya no. El último profeta ya estuvo. Y ya no hay más profecía. Ya no hay más profecía. Ahora, ¿puede haber un mensaje para vos, para tu familia? Sí. De parte de Dios puede haber un mensaje para vos y tu familia. Pero que vos sea profeta y lleves adelante el ministerio para ser un profeta, no. Entonces ya andás dándote cuenta que todos los que dicen ser profetas hoy son falsos. Sí, pero me dijo que iba a pasar y pasó. Claro que sí, porque el diablo tiene poder. Pero lo sanó y todo. Sí, claro, porque el diablo tiene poder.
Él puede sanar. Y Él puede hacer las cosas de tal manera de que después suceda, como eso. Sí, pero le dijo que iba a morir de esta manera y todo. Sí, porque lo sugestiona. Sugestiona a las personas. A veces vos le decís, sí, porque vos te vas a morir, yo te profetizo que vos te vas a morir tal día, tal fecha, y de tal forma. Claro, sí, el diablo va a lograr de todas las maneras para sugestionar a esa persona y que muera así de esa manera. Porque el miedo, ¿sabe qué hace? Mata. ¿Y qué te estamos diciendo de que empezamos este seminario? Deja de tenerle miedo a Jesús, deja de tenerle miedo al Apocalipsis, tenerle miedo al diablo. Porque el diablo te quiere meter miedo para matarte. Jesús quiere quitarte el miedo. Estén conscientes de lo que pasa a su alrededor también el profeta. Ahora, todo esto que nosotros vemos, bueno, no dije la referencia, Daniel 10, versículos del 5 al 8. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué ocurre con aquellos que creen a los profetas de Dios? Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Las personas que rehúsan creer en la Biblia no tienen ninguna posibilidad de crecer espiritualmente. Las personas que rehúsan creer en la palabra de Dios, los mensajes de Dios, los profetas que dejaron la escritura bíblica, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivencia en este tiempo final. Tengo que ser bien claro con esto, porque justamente Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, lo dice así. Apocalipsis 1, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Una persona que no cree, que no lee, que no oye lo que dice el Señor Jesucristo en su Evangelio del libro de Apocalipsis, ¿qué va a pasar? Se va a perder. Porque el bendecido, el bienaventurado, es aquel que lee, que oye, que guarda lo que está escrito aquí. Por eso tenemos que dejar de temerle a la persona equivocada, tenemos que dejar de temerle al libro equivocado. Los profetas son llamados a servir a la iglesia o a los no creyentes. 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal a los no creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Muy bien. Las profecías son señal no a los infieles, sino a los creyentes. Los profetas hablan a los hijos de Dios. Si vos no estás siendo dirigido por el Espíritu Santo, no eres un hijo de Dios. Entonces, lo que yo te estoy diciendo te va a sonar como locura, como te va a sonar como que es una aberración, como que es lo peor del mundo. Pero un hijo de Dios que estás viendo esto, que está escuchando esto, va a entender y va a saber que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Apocalipsis solamente se le puede revelar a aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre hijos de Dios e hijos de los hombres? Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo que los guía. Ese es el sello de Dios, el cual los lleva a guardar el verdadero día de reposo, que es el Shabbat bíblico, el sábado. Pero los hijos de los hombres les parece locura todo esto que estamos hablando. Les parece que no tiene sentido, claro, porque no lo pueden entender. Porque lo que vos necesitas para comprender es a la persona del Espíritu Santo. ¿Cómo se denomina la profecía en el Apocalipsis? Apocalipsis 12:17 y 19:10. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo
y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Ya dijimos que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo está ¿en dónde? En la Biblia, la cual fue dirigida por el Espíritu Santo que dirigió a los hombres de Dios, a los profetas de Dios, para revelarles la verdad, inspirarlos para que comprendieran esa verdad y la escribieran con sus palabras. Y hoy es el mismo Espíritu Santo nos ayuda a nosotros para iluminarnos y así comprender la revelación y la inspiración escrita para nuestros días, para el tiempo final. ¿Contra quién advirtió Jesús que debemos guardarnos en los últimos días? Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y sabéis que no es la única parte donde se nos advierte sobre los falsos profetas. Hay muchos lugares donde en la Biblia donde se nos advierte sobre los falsos profetas. Inclusive también en Pedro, en 2 de Pedro 2, versículos 1 y 2, dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Fíjate vos que estos falsos profetas proponen libertinaje, no proponen libertad en Cristo, no proponen obedecer los mandamientos de Dios, proponen libertinaje. Te hablan de libre albedrío, te dicen: vos podés hacer lo que vos quieras y total Dios te ama, vos podés hacer lo que vos desees porque total Dios te va a perdonar, no importa lo que vos hagas, Dios te va a perdonar y entonces así vas a vivir tu vida sin problema y todo, y total, hay que dejarse llevar. ¿Eso es lo que enseña la Biblia? No. Dios no va a perdonar a todos y cuando Dios venga no va a llevar a todos al cielo. ¿Eso es verdad? No. No enseña eso la Biblia. La Biblia enseña que estás con el Señor o no estás con el Señor. ¿Cumplís sus mandamientos o no cumplís sus mandamientos? Y el Señor no salva a los que no cumplen sus mandamientos porque rechazan su ley. Y aquel que rechaza su ley, rechaza a Cristo. Y el que rechaza a Cristo, rechaza al Espíritu Santo. Y el que rechaza al Espíritu Santo no tiene forma de llegar al reino de los cielos. No hay manera, no hay forma. Entonces, Jesús nos advirtió de los falsos cristos y los falsos profetas. Y vivimos en esa época. Claro que sí, claro que sí. Hay muchos más. Y la gente va por montón y se llenan muchas iglesias. Y se ven ahí todas las publicaciones en internet. Y por miles, por millones ven sus publicaciones. ¿Y sabes qué pasa? Les encanta. Claro, ¿qué no le va a gustar? Sí se puede hacer todo, vale todo. Vale todo. Ese evangelio es fácil, ese es el otro evangelio. Pero no es el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio del cual habla el libro de Apocalipsis. Por eso hay que tener cuidado con eso. ¿Qué tipo de falsos profetas condena a Dios? Deuteronomio 18, 9 al 12. A ver qué dice. Deuteronomio 18, del 9 al 12. Claro, cuando vos vas viendo todos estos detalles en la palabra de Dios, vos vas viendo de que el Señor, la condena del Señor lo vamos a ver no solamente en el libro de Apocalipsis, sino también en Deuteronomio. Vas a ver que lo que dice Deuteronomio coincide con lo que dice Apocalipsis, porque el Señor no se equivoca. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa todas estas naciones de delante de ti.
22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Muy bien, y Apocalipsis 21:8 nos cuenta. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acá faltan también los mentirosos, ¿no es cierto? Y todos los que van nombrando allí, los perros, ¿no es cierto? Y todo, pero estamos más que nada hablando de los tipos de profetas, adivinos, aquellos que adivinan el futuro por toda clase de cosas, ¿verdad? De visiones, sueños y eso, que no son de parte del Señor, porque su vida no está conforme a la palabra de Dios, no está conforme a la ley de Dios. Agoreros, que interpretan los agüeros, o sea, las señales. Hubo una señal, te dice eso, pasó tal cosa y todo. Ah, mira vos, y eso no es de Dios. Sortílego, encantadores, adivinos, ¿no es cierto? Aquel que utiliza todo este tipo, utiliza la magia, ¿no? El Señor no usa magia, eso lo usa el diablo, el ilusionismo. La magia no es de parte de Dios, los encantamientos no son de parte de Dios. Tenés que traerme tal cosa, tenés que poner el agua acá debajo de la cama, echar la sal para detrás de la espalda, no cruce debajo de la escalera, cuidado con el gato negro. Nada. A ver, todas esas cosas son de Dios. ¿Qué te va a hacer un gatito porque cruce delante tuyo? ¿Qué te va a hacer cruzar debajo de una escalera? Tenés cuidado, hermano, no vayas a ser que alguno esté trabajando arriba y se te caiga algo, eso es otra cosa. Pero porque cruce debajo de la sombra de una escalera, no, mirá, cortaste la sombra del poste, del árbol, tenés que dar la vuelta, y tenés que dar 7 vueltas, rompiste un espejo, Todas esas cosas que vienen de qué? De la hechicería, el que invoca la influencia diabólica, es un hechicero, que hace encantamiento, que hace cosas, ¿verdad? La pitonisa o el pitonizo consulta a los demonios porque está poseído por un demonio. Qué lindo, ¿no? Ir a una persona que está poseída por un demonio. Y sí te puede hablar de Jesús, y sí te pudo haber hecho un Padre Nuestro, te pudo haber orado, pero está poseído. ¿De dónde sacó esa información? ¿Tenía internet ahí cuando no tenía internet y vive en un lugar y no tiene ni luz ni nada? Ah, mira vos, ¿de dónde sacó la información? No sé, si yo la primera vez que vengo a esta provincia, me decía, y estoy claro, ¿y sabés dónde le sacó la información? Del diablo, porque está poseído. Esa es la verdad. El espiritista, que hace las sesiones espiritistas, que consulta a los muertos, que son los demonios, porque los muertos no hablan, los muertos no sienten, los muertos no piensan. Pero nosotros en esta vida, en este mundo, estamos llenos de mentiras, llenos de miedos, en cuanto a un montón de cosas. Que la luz mala, que esto, que lo otro, que el bombero en el norte, que la llorona, que... ¡Ay, cuántas cosas feas, cuántas cosas! ¿Eso viene de Dios? La alma mula. El alma mula. ¿Eso viene de Dios? No viene de Dios. No viene de Dios. ¿Y qué lo relaciona? Y todo está relacionado, la tradición está relacionada con las creencias de una iglesia, con los santos, con la veneración, la idolatría. ¿Y eso es de Dios? No es de Dios. No es de Dios. Dios es luz, eso es oscuridad, eso es feo, eso causa miedo. Pero el Señor no causa miedo. Ahora, todos los que están envueltos en esto, ¿a quién le tienen miedo? A Dios. ¿A quién le tienen miedo? Al Apocalipsis. ¿A quién le tienen miedo? A Jesús. ¿A quién le tienen miedo? A comprometerse con Jesús. ¿A quién le tienen miedo? A aceptar su verdadero bautismo. ¿A quién le tienen miedo? Al que dirán. A todo eso le tienen miedo. ¿Sabes por qué? Porque están atrapados por el diablo. Han caído en su trampa y han sido engañados por todos estos. Porque estos salen en la televisión, tienen prensa, están con los poderosos, con los famosos, y no son de Dios. ¿Qué consejo rechazaron las personas que rehusaron escuchar a Juan el Bautista? Lucas 7, del 28 al 30. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Rechazaron el designio, o sea, el consejo de Dios, a rechazar al profeta verdadero. Hoy vos necesitas más profetas que los que están en la Biblia. Ellos son más que suficientes. ¿Qué necesitas ver? Que alguien sea sanado. ¿Qué necesitas ver? ¿Qué necesitas ver para poder creer en el Señor Jesucristo? ¿Sabés lo que necesitas ver vos? La Biblia. ¿Sabés qué necesitas ver vos? Al Espíritu Santo, para que te abra los ojos, para que te muestre de que la mayoría de las cosas que están en este mundo son un engaño. ¿Para qué? Para atraerte. Son como la lucecita de un pez, ese pez que tiene una lucecita, ahora no recuerdo justo el nombre, una lucecita, tiene una antena y una lucecita, y está bien en lo oscuro, entonces prende la lucecita de su antenita y empieza a jugar, entonces se acerca un pececito y ve la lucecita y le llama la atención, y cuando se acerca a la lucecita, que el pez grande, ¿qué es lo que está haciendo? Llevando la lucecita hacia su boca, porque el otro está cegado por la lucecita y el pez grande se lo termina comiendo. Si entendiste la analogía, ¿sabés quién es el pececito chiquito? Si entendiste la analogía, sabés que el engaño de Satanás es la lucecita. Y si entendiste esto, sabés que el pez grande era el diablo. Muchos están cegados, pero todos podemos llegar a ver. Ya que Dios todavía habla por medio de los profetas, y ya que la palabra de un verdadero profeta es el testimonio personal de Jesús a nosotros, ¿está usted dispuesto a probar los profetas modernos por la Biblia y obedecer a los que están de acuerdo con las Escrituras? Yo sí. Yo sí. Si una persona como yo te está diciendo a vos, que me está viendo ahí, que lea la Biblia porque en la Biblia encontrás la palabra de Dios, ¿te estoy mintiendo? Si una persona como yo, que no es profeta, pero que te está hablando de profecía, y te está mostrando con la Biblia lo que Dios dice, y vos estás viendo con tu Biblia, en tu Biblia, que lo que Dios dice es verdad, entonces, ¿yo soy un falso profeta? No, ¿verdad? Pero vos tenés que tomar una decisión. Yo ya tomé una decisión. Yo tomé la decisión de no hacerle caso al mundo, de no hacerle caso al diablo, de no hacerle caso a los falsos profetas que hay por el mundo, que tratan de engañar a través de sus milagros, a través de los poderes sobrenaturales. Y te golpean la puerta de tu casa y te dicen: hoy van a estar haciendo milagros en tal lado, y vos te vas a ir corriendo a través de eso. Si vos querés un milagro en tu vida, querés que Dios sane a una persona en tu vida, confía en el Señor, empezá a conocerlo y vas a ver que el Señor te va a responder. Sí, el Señor obra milagros en estos días, claro que sí, pero son muchos menos que los que obra el diablo. El diablo los engaña a todos con la lucecita. Todos van detrás de la lucecita. Pero el diablo se los quiere comer. Y Jesús te quiere salvar. Deja de tenerle miedo a Jesús. Deja de tenerle miedo al libro de Apocalipsis. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias por los profetas que nos dejaron su testimonio, su vivencia contigo, Señor, para que nosotros hoy podamos entender qué es la verdad, cuál es la verdad, en quién podemos depositar nuestra confianza y en quién no. Señor, queremos rogarte que nos ayudes para que confiemos en Jesús, confiemos en la Biblia y que el Espíritu Santo nos dirija para no ser engañados por cualquier viento de doctrina. Rogamos, Señor, tu bendición en esta noche conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.